Vamos a seguir pues con el tema o la serie que empezamos el martes pasado sobre el Espíritu Santo. Y es un tema inagotable, es inagotable. Acordaos lo que estuvimos hablando el pasado martes. Estuvimos hablando de uno de los papeles o de las funciones del Espíritu Santo. Y aquellas palabras de Jesús que decía que el Espíritu Santo ha de venir, les decía a sus discípulos, para tres cosas básicas. ¿Os acordáis? El Espíritu Santo vendrá y convencerá de pecado. Convencerá de pecado. El Espíritu Santo convencerá de justicia y de juicio. Esos tres aspectos. El Espíritu Santo convence de pecado. ¿Por qué? Porque el hombre debe reconocer su condición de pecador y antes de aceptar la oferta de la salvación. El Señor regala la salvación, pero si uno no acepta que es pecador, pues es inoperante. La tarea, pues, del Espíritu Santo es tratar con nuestra culpa, mejor dicho, con nuestra conciencia de culpabilidad, para reconocer ese pecado que existe en el ser humano. Esa es una de las funciones del Espíritu Santo, convencernos de pecado. La otra es dar ese convencimiento de justicia. Nos suena un poco raro, y decíamos que ese convencer de pecado es porque cuando el evangelista lo menciona, el Evangelio de Juan, nos está hablando de que la obra expiatoria de Cristo, con su sacrificio en la cruz, la justicia de Dios queda satisfecha. Y el reconocimiento de Jesús como nuestro Salvador hace posible que esa justicia quede satisfecha conmigo y contigo, cuando reconocemos esa justicia. Pero ¿qué pasa con aquellos que rechazan la justicia de Dios, que aun reconociendo o no reconociendo ese pecado, la rechazan? Entonces el Espíritu Santo convence de juicio. Un juicio que tiene también que ver de una manera clara y directamente con el propio final de Satanás. Bien, vamos a avanzar un poquito más en ver otros aspectos del Espíritu Santo, ¿vale? Vamos a ver si esto funciona la primera. Sí, funciona la primera. Como sabéis, la Biblia utiliza, vamos a ver si os acordáis, si algunos de vosotros sabéis, que yo estoy seguro que sí, la Biblia utiliza diferentes símbolos que de alguna manera explica aspectos del Espíritu Santo, aspectos, funciones, manera de obrar. Símbolos, algunos símbolos del Espíritu Santo. Venga, ayudad. Paloma, uno, ¿qué más? Otro símbolo. Fuego, muy buena. Agua. Viento, sí señora, viento. ¿Perdón? No, símbolo, el símbolo del Espíritu Santo. ¿Cómo? No, eso es un tema. Un símbolo, símbolos que encontramos en la Biblia que tienen que ver con el Espíritu Santo, para mostrar algunos aspectos. Vamos a repasar algunos de ellos. ¿Cuál? No, eso no es un símbolo. No es un símbolo. Un símbolo es algo de lo que nos puede sacar una enseñanza. Por ejemplo, con el pan y el vino, ¿verdad? Son símbolos, son objetos que nos recuerdan el sacrificio de Cristo, por ejemplo. Bueno, pues, por ejemplo, lo habéis mencionado, el viento. El viento, como hay una palabra hebrea que es ruaj, que significa espíritu. En Génesis ya habla acerca del viento, de que Dios sopló aliento de vida, espíritu. El aceite, que no lo habéis mencionado,
como símbolo de la unción de derramamiento divino. La paloma, que se ha mencionado, muestra ese aspecto dulce, amable del Espíritu Santo, del trato que tiene el Espíritu Santo con el hombre. El fuego, que también lo habéis mencionado, fuego, esa acción purificadora del Espíritu Santo, que regenera y trae vida. No lo habéis mencionado. Hay también otro símbolo que son las arras, el sello del Espíritu Santo. Son diferentes ilustraciones que encontramos en la palabra de Dios que tienen que ver con el Espíritu Santo. Y el agua. Vamos a hablar del agua en esta noche. Hoy vamos a ver un poco más algo acerca de este símbolo, el agua. El Señor Jesús usó el símbolo del agua para enseñarnos la presencia activa y abundante, quedaos con esto en la mente, y abundante del Espíritu Santo. Y por eso vamos a ir al texto del Evangelio de Juan capítulo 7. Evangelio de Juan capítulo 7. Solamente vamos a leer de aquí, vamos a ver otros textos y otros pasajes, pero yo os animaría a que en casa leyeseis todo el capítulo 7, porque es todo un ambiente donde Jesús, precisamente en ese ambiente, como decimos aquí, les da caña, y por eso muchos ya en el capítulo 7 vemos que había muchos que querían ya prender y matar a Jesús. Capítulo 7, versículos del 37 al 44. Versículo 37. ¿Lo tenéis? Vamos a ver si funciona bien este micro, que está un poco ya muriendo. Si por favor un versículo cada uno, puedes empezar tú. Un versículo cada uno. Sí, bien cerquita. Sí. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Sí. Perquè diu l'Escritura del Senyor, interior brotaran rius d'aigua viva. Yo no tengo español. 39. 39. No tengo español. Ah, ¿no tienes en español? En ruso. Pues hoy no, hoy lo dejamos aquí. Ah, tú no tienes. Bien. 39, versículo 39, 7:39. Esto dijo el Espíritu que habían... No, esto dijo del Espíritu Ajá. que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Versículo 40, pasar 40 por favor. Entonces algunas de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. 41. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? 42. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo?
Sí, los dos versículos, por favor. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Muy bien, gracias. Como digo, todo el capítulo 7 es súper interesante. Pero vamos a centrarnos en esto. Fijaos cómo empieza esta lectura, el versículo 37 que hemos leído. Ahora soy yo el que voy aquí, lo tengo. Se me pasan las páginas a mí también, ¿eh? El versículo 37 dice, en el último y gran día de la fiesta. El mensaje que iba a dar Jesús era muy importante. Esas palabras que hemos leído llegaban en un momento especial. El Señor Jesús escogió el momento oportuno para hacer esta invitación. Dice que es al final de la fiesta de los tabernáculos. Habría, por lo tanto, en ese momento especial, en ese ambiente de celebración, los corazones estaban dispuestos a escuchar a Jesús. Y Jesús aprovechó la oportunidad. Vamos a ver, para que tengamos una idea, en qué ambiente se desarrollaba o se iba a desarrollar estas palabras. Vamos a ver, ahora esto ya ha muerto. Vamos a ver. Vamos a hablar de las fiestas, de las 7 fiestas. Ajá. A ver si... Voy aquí. De las 7 fiestas solemnes. Había 7 fiestas solemnes que el mismo Señor instituyó y que las hallamos en el libro de Levítico. Os recomiendo que vayáis al libro de Levítico. Levítico, capítulo 23. Lo vamos a hacer de una manera rápida, pero que veáis, vamos a ver rápidamente estas 7 fiestas y el cumplimiento precisamente de las 7 fiestas, ¿vale? Cada una de las 7 fiestas solemnes que tenían una conmemoración especial desde la salida de Egipto hasta el cuidado de Dios en el desierto, tienen un cumplimiento, no solamente un cumplimiento en el pasado, sino en el futuro. Estas 7 fiestas, que eran fiestas que el Señor instituyó, estas 7 fiestas que instituyó para su pueblo, tienen también un significado espiritual para nosotros. Vamos a verlas muy rápidamente. En primer lugar, no sé si aquí no se puede ver demasiado bien, pero voy a pasar a ver la siguiente. Aquí son las 7 fiestas. La Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés, la fiesta del son de las trompetas, la fiesta de la expiación o del perdón y la fiesta de los tabernáculos. ¿Os suena esto? ¿Sí? ¿Algo? En Levítico capítulo 23 encontramos. Y de una manera muy, muy rápida, aquí tenéis, si queréis hacer una foto o si queréis os lo paso, para no ahora dedicar tiempo a la lectura de cada una de ellas. El Señor da instrucciones acerca de cada una de estas fiestas. Pero en lo que nos vamos a fijar es precisamente en el cumplimiento de estas fiestas y que tiene un significado espiritual para nosotros. Y cuando veamos esto rápidamente, veremos que cuando el Señor Jesús dice que Él se levantó y gritó en el último día, al final de estas fiestas, es porque todo ese contenido tenía que ver con su propia obra, con su propia persona. ¿Sí? Vamos a ver rápidamente. La fiesta de la Pascua, acordaos, nos habla del momento de la salida del pueblo de Egipto. Y nos acordamos cómo en las casas de los hebreos, de las familias hebreas, se pintó, ¿verdad?, en el dintel de la puerta con sangre del cordero y el ángel del Señor
pasaba y no morían los primogénitos de las casas de los hebreos. Nos habla su cumplimiento, nos habla de la muerte de Cristo, esa muerte sobre la cruz del Calvario, y cómo nosotros recibimos la cobertura, ¿verdad? El castigo, cuando uno recibe a Cristo en su vida, el castigo ya no nos afecta. Los panes sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura. La levadura es, muchas veces en la Biblia, es un símbolo de fermentar, pero tiene que ver es un símbolo del pecado. La fiesta del panes sin levadura. Nos habla ese cumplimiento, nos habla del descenso del Señor Jesús cuando murió al infierno. ¿Por qué? Porque Él cargó consigo la levadura de todos nuestros pecados del mundo. Y el cumplimiento personal es ese arrepentimiento de parte nuestra, de nuestra conducta y de la conducta de este mundo, y de nuestra identificación con la muerte de Jesús, cargando los pecados del mundo. Luego la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias es la fiesta de los frutos, de los primeros frutos, ¿verdad? Donde se demuestra que hay vida, las primicias. Bueno, la Escritura nos habla precisamente del cumplimiento, nos habla de la resurrección de Jesús como las primicias de nuestra propia resurrección que también vamos a experimentar. Jesús resucitó de entre los muertos y nos habla también de la resurrección espiritual de aquellos que están o estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Luego en la fiesta de Pentecostés, todas estas fiestas venían una detrás de otra. ¿Sí? Si leyésemos Levítico 23, veríamos como todos tenían un seguimiento. La fiesta de Pentecostés es la fiesta solemne cuando tuvo lugar precisamente. ¿Qué ocurrió en Pentecostés en Hechos de los Apóstoles? ¿Qué pasó? El derramamiento del Espíritu Santo, claro, el derramamiento del Espíritu Santo. Pues nos habla precisamente de ese bautismo del creyente en el Espíritu Santo, recibiendo el Espíritu Santo, dándole sabiduría, poder, dándonos la posibilidad de tener ese discernimiento espiritual, porque ha hecho de nosotros unas nuevas criaturas. El son de trompetas, la fiesta de las trompetas, apunta a lo que está ya. Estamos dando pasos, fijaos, cronológicamente, apunta hacia las trompetas finales del Apocalipsis. Cuando se ha cumplido todo, nos recuerda de la séptima trompeta. Esta está por cumplir, la séptima trompeta del Señor, y cuando su ejército tomará posesión de todos los reinos de este mundo. Está la fiesta de la expiación. La fiesta de la expiación aquí históricamente ocurrió el Yom Kippur. Cada una de estas fiestas tiene un nombre en hebreo. El nombre de esta fiesta, de la expiación o del perdón, es el Yom Kippur. Y en la historia reciente aprovecharon para atacar al pueblo de Israel en el siglo pasado, porque precisamente una de las cosas que ocurren en las fiestas es que no han de trabajar, han de estar quietos, no tienen que hacer nada, y por eso aprovecharon los enemigos para atacar al pueblo de Israel. Bien, la fiesta de la expiación nos habla de un tiempo de perdón y lo relaciona de una manera directa con el milenio, con ese periodo de 1000 años de paz, donde también se podrá experimentar el perdón para aquellos que vivan durante ese tiempo. Y finalmente, la fiesta de los tabernáculos. Ya nos estamos acercando al final. La fiesta de los tabernáculos, llamado también la fiesta de las enramadas. Enramadas porque nos habla precisamente de esas ramas que el Señor dijo que os tenéis que hacer recordando el desierto, que tuvieran que andar por el desierto, construir esas tiendas a base de ramas.
y nos habla del cumplimiento del reinado ya eterno de Cristo sobre los cielos y la tierra. Para nosotros es el encuentro definitivo del Padre y del Hijo por medio del Espíritu Santo para hacer morada, casa, para siempre con todos los santos. Pues bien, los israelitas, esta fiesta, la última, la de los tabernáculos, los israelitas fueron ordenados a vivir 7 días, el Señor ordenó que vivieran 7 días bajo enramadas. Y el último día, después de esos 7 días, era el gran júbilo, la gran alegría por parte de todo el pueblo. Era el final de todas las fiestas. Precisamente era tiempos de dar gracias al Señor por todo lo que habían podido celebrar durante todas las fiestas. Era el fruto de la época, el final del tabernáculo recuerda el final de la cosecha. Y no solamente era un tiempo alegre, sino que también era una anticipación del tiempo de siembra, lo cual implicaba que habría continuidad de vida. Todo un simbolismo del gobierno de Cristo sobre el cielo y sobre la tierra, cuando todos los salvos se regocijarán, nos regocijaremos por las cosas que Dios ha logrado. Cada una de estas fiestas es premonitoria, unas y otras se han cumplido y otras se están cumpliendo espiritualmente. Pues bien, qué maravilloso es darse cuenta que la mañana de la vida apenas está comenzando, que hay un futuro que como hijos e hijas de Dios vamos a estar disfrutando. Pues bien, esto es para situarnos un poco en el ambiente en el que el Señor Jesús iba a hablar. Después de todas estas fiestas, con toda esa implicación espiritual que rápidamente he estado recordando, dice que Jesús se puso en pie y gritó. ¿Qué gritó? ¿Qué dijo Jesús? Vamos a leerlo todos juntos a la vez. Versículo 37. Versículo 37, la segunda parte, lo que dijo Jesús, y el 38, ¿vale? ¿Me seguís? Sí. Vamos a leer lo que Jesús dijo, el versículo 37 y 38. Lo podéis leer en ucraniano también, ¿eh? Vamos a ver. 1, 2 y 3. 1. Quiere sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Vale, muy bien. Eso ha sido un ensayo, ¿eh? Ahora lo vamos a decir bien todos, ¿vale? ¿Vale? Venga, 1, 2 y 3 y bien fuerte. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Bien, bien. ¿Cuántas veces el Maestro Jesús apelaba, llamaba a la necesidad humana que tenemos todos de ese vacío espiritual que en un momento u otro hemos notado, hemos vivido? ¿Cuántas veces personas nos hemos sentido rotos, resquebrajados, solitarios, desorientados, frustrados, por falta de esa sed que nos llevan precisamente a recibir un sentido a la vida que solamente Cristo puede dar? Ya en la conversación, estas palabras que hemos leído nos recuerdan una historia. ¿Os recuerda una historia estas palabras que Jesús dijo? La de la samaritana. La mujer samaritana. Vamos a leer Juan capítulo 4, ya sabéis el encuentro que tuvo Jesús con aquella mujer, la mujer samaritana. Juan capítulo 4, versículo 14. ¿Dónde está el micro? He perdido. Vale. Alguien que lo tenga, que lo lea, por favor. ¿Cuál? 4, versículo 14.
Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Fijaos, esto se lo dijo a una mujer. El agua que yo le daré, dice, será en él, en la persona, una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Vale? Nos quedamos con eso. Isaías capítulo 44, versículos 3 y 4. Isaías 44, versículos 3 y 4. Por aquí delante lo tenéis. ¿Sí? Isaías 44, versículos 3 y 4. Cumplimiento de una profecía. ¿Quién lo tiene? Por favor, si alguien lo tiene, que lo lea. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y no, ay, que no lo veo sin gafas. Ah, pues, o pásale el micro a otro. Y ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Muy bien, gracias, Encarna. Una profecía de parte del Señor, de Isaías, dice, yo derramaré aguas sobre el sequedal. Y no se refería simplemente a algo física. Como el agua viva, la presencia del Espíritu Santo en un corazón refresca, alimenta, apaga la sed del alma. El agua hace aparecer la vida donde antes había desolación. El agua aporta vegetación, abundancia, bendición. Y ya sabemos aquí lo que está pasando en muchos países, pero especialmente llevamos un tiempo aquí en España y en esta región, en esta zona de Cataluña, ¿no? No sé si habéis visto el programa de TV3, un programa donde cuando anuncian el tiempo hay como una especie no de reloj, pero indica la situación de cómo están los pantanos, cómo están los cauces, y la cosa está ya a punto para que se declare una serie de situaciones de sequía por falta de agua. Qué importante es el agua, ¿verdad? Qué importante es el agua. En otros lugares hay inundaciones, hay exceso, pero aquel que sufre por falta de agua sabe de lo importante que es el agua, ¿no? El pueblo de Israel estuvo deambulando por el desierto mientras Dios se ocupaba de su alimentación. Y encontramos en Éxodo, aquel tiempo en el que el pueblo de Israel era cuidado, cómo el Señor se ocupó no solamente de dar de comer, sino también de dar agua, y por eso el pueblo de Israel llegó a Horeb, a aquel lugar donde de una roca manó agua abundante. Dice Éxodo capítulo 17, versículo 6. ¿Lo tienes? ¿Alguien lo tiene por aquí? No. Ahí lo tiene, no lo tiene. ¿Tú lo tienes? Sí. He aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Acordáis esa escena? Como ahí en el desierto el pueblo se quejaba de que no tenía comida, el Señor envió maná, luego se quejaba de que no tenían agua, y el Señor allá envió a Moisés, dale a esa roca, y surgió agua. Y Pablo, esta historia de hace
3.500 años, o no sé cuánto, más o menos. Pablo, el apóstol Pablo, recuerda que eso que fue algo físico también tenía un significado espiritual. Por eso en 1 Corintios capítulo 10, versículos 3 a 5, Pablo recuerda que Cristo es la roca de la cual mana el agua que todos necesitamos. ¿Veis cómo se va conectando todo? Cómo la necesidad del ser humano es satisfecha precisamente gracias a Cristo y su entrega por nosotros. 1 Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5. ¿Quién lo tiene? ¿Lo tienes? Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos Sí. bebieron... Por favor, ponte el micro al lado. Así, gracias. El 4, ¿verdad? Sí. Venga. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sí. Al 5. Però la majoria no foren agradables a Déu, com demostrava la fe, que van quedar estesos pel desert. Bien, todos comieron, bebieron de esa, pero Pablo lo traslada al ámbito espiritual. Bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. En Él hay la salvación. Así que al poner nuestra confianza en Cristo, el Espíritu Santo, dices, bueno, Fernando, que el tema hoy era del Espíritu Santo, pero todo esto nos conduce precisamente al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en el creyente de una manera ilimitada, permanente y eterna. Y aquí es donde empieza la gran conexión. La gran conexión entre Jesucristo y el Espíritu Santo. Volvemos otra vez a la historia, al Evangelio de Juan, capítulo 7. Volvemos otra vez a ese momento. Juan, capítulo 7, versículo 37. Es muy probable que la invitación que Jesús hizo tenía cierta relación, aquellas palabras que el Señor Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es muy probable que esas palabras de invitación, Jesús invita a que al que tiene sed, que venga a Él, es muy probable que tenga cierta relación con lo que sucedía en esos justos momentos. Al final de la fiesta de los tabernáculos, el sacerdote iba al estanque de Siloé, ¿os suena? El estanque de Siloé, y allí, acompañado, era todo una procesión, una algarabía, un júbilo por parte de mucha gente. Él salía del templo y habían el toque de las trompetas, habían gritos de alegría, y lo que hacía era el sacerdote recogía agua y después en un cántaro de oro, y con ese agua que recogía del Siloé, del estanque de Siloé, lo llevaba de nuevo al templo y en la base del altar de los sacrificios derramaba el agua. Eso es lo que hacía el sacerdote. El pueblo en esos momentos estaba jubiloso. Esta ceremonia no solo les recordaba las bendiciones otorgadas a los antepasados, a sus antepasados, allí en el desierto, como hemos estado recordando muy rápidamente, sino que también hablaba, esa ceremonia hablaba de la abundancia espiritual
pensando en el Mesías que tenía que venir, según los israelitas. Y todo eso, en ese ambiente, es cuando precisamente dice que el Señor Jesús se levantó. Hay una profecía en Isaías capítulo 12, versículo 3, no busquéis, dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Bien, pues en ese ambiente, fijaos, la gente estaba en la mano derecha, tenían unas ramas de mirto, que es un tipo de planta, tenían varas de sauce, y a la izquierda tenían como unos frutos, la cidra, que es una especie de limón, y todo ese ambiente recordaba precisamente el desierto y cómo había sido el pueblo de Israel cuidado y había sido liberado. Todo era un auténtico desfile. Pues bien, dice que, versículo que hemos leído, en el 37, la voz de Jesús, en medio de toda esa algarabía, dice que de una manera fuerte y clara dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Fijaos, después de todo el rito simbólico que se había celebrado, Jesús decía: ojo, yo soy el agua, yo soy el agua. Era como decir: ¿no os dais cuenta de que ese agua que se está derramando en la base del sacrificio, ese agua soy yo? ¿No os dais cuenta que toda la historia, todas las fiestas que se han celebrado hasta ahora, hasta ese momento, tiene un significado vital en mi persona? Por eso Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es cierto, los judíos habían cumplido con todas estas fiestas religiosas, pero aún así sus corazones no quedaban satisfechos, porque solo Jesús podía dar esa satisfacción, llenar ese vacío. Cosa que también lo está haciendo con cada uno de nosotros. Porque la invitación de Jesús se dirigía a todos, no solamente al sacerdote que hacía esa ceremonia. No se refería a los judíos, ni siquiera se refería a toda la nación de Israel de entonces, ni al Imperio Romano, se refería a toda la humanidad y a todos los tiempos, y por eso nos alcanza también a nosotros. El Salvador invitó al alma sedienta para que acudiese a Él, no a la iglesia, no al predicador, no a las aguas del bautismo, no a la mesa del Señor, no invitó a todas esas cosas. El Señor invitó a Él, a ir a Él. Venga a mí y beba, Jesús decía. Ninguna otra cosa valdrá, será suficiente, no satisfará. Beber significa beber de Cristo, significa apropiarse de las palabras de Cristo, significa realmente creer en Él y vivir a Cristo en nuestra vida. Decía un predicador, decía, porque eso ya enlaza directamente con el Espíritu Santo, decía: nadie puede ser habitado por el Espíritu de Dios y guardarse para sí este Espíritu. Allí donde está el Espíritu, fluye. Si no hay este fluir, es que el Espíritu Santo no está ahí. El Espíritu Santo cuando mora, porque cuando mora en aquel que ha recibido a Cristo en su vida, es una realidad y debe de manifestarse, debe ser una evidencia, debe ser real. Por eso el versículo, y aquí viene la conexión, el versículo 39. El evangelista dice claramente, versículo 39, esto dijo, Jesús dijo, esto de el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y entonces aquí viene la conexión con el Espíritu Santo. Esto dijo, versículo 39, esto dijo
del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. ¿Veis un poco toda la secuencia? Toda la importancia de las fiestas y cómo el Señor Jesús en un momento determinado, Él dijo, la verdadera agua soy yo y ese agua va a brotar cuando creas en mí y entonces el Espíritu Santo estará en ti. Esa es la secuencia. Este versículo es de suma importancia. Es de suma importancia porque enseña que todos los que reciben al Señor Jesucristo, reciben al Espíritu de Dios. ¿Sí? En otras palabras, sinceramente no es cierto, y por lo menos nosotros no nos identificamos con esto, no es cierto que algunos pretenden que el Espíritu Santo viene a morar en los creyentes más tarde. Eso no creemos que sea así. Este versículo declara de una manera concreta que todos los que creen en Cristo reciben el Espíritu de Dios. Lo dice Jesús, lo dice el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús dijo estas palabras, no se había dado todavía el Espíritu Santo, vino días después, unas cuantas semanas después, en Pentecostés, hasta que no fue glorificado precisamente, ¿verdad? Pues desde aquel momento, cada creyente ha sido habitado, ha sido hecho morada del Espíritu Santo. Otra cosa es la plenitud del Espíritu. Eso dedicaremos otro día a hablar acerca de la plenitud del Espíritu. Otro día hablaremos del bautismo en el Espíritu Santo. Hablaremos de más cosas. Pero qué importante es entender que ese agua viva de la cual hablaba el Señor Jesús, ese agua viva, es ese Espíritu de Dios habitando en cada uno de los creyentes. Y eso es un privilegio muy grande. Y es un motivo de dar gracias a Dios, porque la obra no es nuestra, Dios hace toda la obra, y el Espíritu Santo, dice, no es para tomarlo a sorbitos. El Señor cuando nos lo da totalmente, totalmente. Y nosotros hemos de disfrutar de este agua abundante, de este agua viva, dice, de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. Bien, pues nos quedamos con este pensamiento, ¿sí? Hemos entendido un poquito más acerca del Espíritu Santo, de cómo llegó en un momento que fue anunciado previamente por el Señor Jesús de diferentes maneras, pero Él ya dejó bien claro que iba a ser como esos ríos de agua viva, esos cascadas, esos ríos que muchas veces hemos visto, a lo mejor de manera personal o incluso por películas o por fotos, ¿no? Pues esa es un poco la imagen que hemos de tener, que el Espíritu Santo quiere vivir abundantemente en nuestra vida. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?